Haríamos bien. Hola, soy Leonardo Gilberto Salvador Reyes, representando a la Universidad Iberoamericana de Puebla para el proyecto integral en búsqueda de una entrevista. No sé si quisieras presentarte o algo similar. Sí, mi nombre es Clavendea Carrillo Alcibia, estudio diseño estratégico de información en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tengo 19 años y voy en tercer semestre. ¿Ok? Bueno, pues si no tienes problema, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué significa para ti el amor propio? Pues yo creo que al fin y al cabo es la aceptación, pues, de uno mismo y también como eh, viéndolo de un lado más positivo, como esa voluntad de querer mejorar. Y pues creo que eso ¿Ok? es lo que definiría como amor propio. Bueno, y ahora hablando con respecto sobre la autoestima, usualmente se confunde el término de amor propio con el de la autoestima. ¿Cuál tú crees que es la diferencia o para ti qué es la autoestima? Pues, pues yo creo que el autoestima es más como quizás algo más social, porque pues creo que podría tener que ver con cómo tú mismo interactúas con los demás y el amor propio es más como algo hacia ti mismo, una aceptación hacia ti y la autoestima creo que pues tiene que ver un poco más sobre tú cómo te recuperas y cómo te aceptas y cómo pues te mejoras. Y, Ok, sí, justamente, de hecho, leyendo un poquito de Teresa Sid, ella habla que la autoestima es el saber corregirse. Ella hace una analogía donde cada hombre tiene una luz en su interior que no puede ver, pero sí puede ver su reflejo en ella. Ser conscientes y hacer cambios para que ese reflejo cambie en los demás, o sea, sus acciones cambien con respecto a su entorno, pues es la autoestima, saber autocorregirse. Y bueno, hablando un poquito más personalmente, ¿qué haces tú para sentirte bien contigo misma en un día difícil? pues por lo general acudo a las personas a las que les tengo confianza y como que conocen más de todos mis matices, porque ellos, a veces yo soy un poco más de irme hacia el lado extremista o muy pesimista, y pues bueno, ellos me ayudan como a recordarme que no todo es negro, ¿no? Y pues sí acudo Ok, a otros que estén como, que tengan una visión más objetiva de las cosas, porque ya ves como mi subjetividad me hace pues daño. ok, ok, ok. Bueno, ¿puedes recordar un momento en el que te diste cuenta que necesitabas mejorar la forma en la que te tratabas a ti misma? Mm, Déjame pienso. Bueno, hubo un momento en cuando iba en la secundaria que pues yo tenía una presión muy, muy grande por querer sacar buenas calificaciones Ok, y pues me frustraba que no veía mis resultados, que a pesar de que pusiera demasiado empeño en pues querer mejorar mis calificaciones, no, o sea, los números no reflejaban pues ese esfuerzo y fue hasta que una profesora me dijo que los números no necesariamente definen pues tu inteligencia y como tu capacidad de resiliencia y que al fin y al cabo pues mi voluntad de querer mejorar y de aprender pues era lo que contaba, no tanto el número. sí, justamente, con un psicólogo que entrevisté me hablaba de que para tener una buena autoestima y amor propio y no autoexigirse era necesario hacer una purificación entre nosotros mismos y haciendo esa purificación los conceptos sobreentendidos que habíamos tenido anteriormente, que eran los que usualmente nos hacen sobreexigirnos, que es familia, pues, por ejemplo, calificaciones, una necesidad de yo convertirme en el yo ideal, pues era lo que pues, nos volvía más o menos dependientes a otras cosas, que justamente creo que es Nietzsche el que dice, Nietzsche o Freud, el que hablan de que la autoestima es conseguir esa plenitud, de sentirse bien consigo mismo sin necesidad de otros factores. Y bueno, ¿cómo manejas las críticas, ya sean externas o internas? Pues eh, quizás no lo hago completamente, pero hay una mentalidad que me gusta mucho que la proponen los estoicos, que es sobre saber identificar lo que pues puedes cambiar y aquello que no puedes cambiar, ¿no? Sí sé Ok, sí. que pues, tengo la oportunidad de a lo mejor cambiar un poco pues mis expresiones faciales que pueden indicar como ciertas cosas, pues quizás no sé, ser un poco más consciente o de no directamente reflejar mis emociones, sino dejarlas como procesar y ya pues es actuar en base a ellas, ¿no? Sí, justamente citando un poco de Jorge Bucay, él hablaba también de lo mismo, ¿no?
Bueno, más o menos, solo que me dio un poco de relación con lo que estás diciendo. Jorge Bucay justamente ve que cuando tú tienes incapacidades, pues te capacitas para no tenerlas. Ajá. Pero en algún momento también hace una analogía entre el yo real, que es lo que somos, y el yo ideal, que es la versión como más idealizada de nosotros. Y siempre que trates de encontrar eso, el yo ideal usualmente también se puede definir como un yo sublime, un yo que nunca puede ser alcanzado. Entonces, como nunca puede ser alcanzado, al tú tratar de cambiar cosas que no pueden ser cambiadas, retar lo que no puede ser retado, pues al final te terminas frustrando, lo cual genera una mala autoestima, lo que genera una mala autoimagen, lo que genera una autocrítica excesiva. Y bueno, siguiendo, ¿te resulta fácil perdonarte a ti misma por tus errores? Y si no es así, o si es así, ¿por qué? Mm, creo que a veces es más fácil no perdonarme porque siempre como cargaré con esa culpa y me puedo enfocar más en esa culpa que en el hecho de querer como procesarlo y mejorarlo, ¿no? Pero diría que al fin y al cabo, pues si quiero pues progresar en esta vida, pues sí tendría que pues aprender a, pues aceptar que también digo, yo no soy perfecto, pero pues más que perdonarme, como que creo que es más ocuparme. Está bien. Bueno, ¿consideras que tienes que te sobreexiges o que tienes una autocrítica objetiva? Sí, bueno, objetiva, bueno, es que para mí la autocrítica me sirve es como exigirme a mí misma, que no necesariamente es sano, pero me ayuda como a tener como, sí sé que pues yo soy como mi peor crítico, sé que pues trataré de ser una mejor versión para mí, sé que no es sano, pero me sirve como esa autoexigencia. Ok, sí, justamente porque pues al final es para mejor, ¿no? Y al final es como pues estás tomando un cierto grado de autodisciplina, que también ciertamente es una fase del autocuidado. Entonces está bien, justamente Aristóteles en su libro Moral a Nicomano, en su capítulo 7 habla de esta como relación que tenemos con nosotros, de tener que ser autodisciplinados en ciertas cosas, porque al final es como un padre con su hijo, ¿no? Al final el hijo tal vez quiera comer siempre golosinas o dulces, pero pues el padre tiene que ser disciplinado y decirle que no. Y no es porque no lo ame, de hecho es porque lo ama que tiene que ser disciplinado. Entonces al final de cuentas, exigirse a uno mismo simplemente es como querer lo mejor para sí mismo. Es como una visión rara que tiene Aristóteles de dos personas en un mismo cuerpo, pero bueno, hablando de eso, también él menciona, y muchos autores en realidad mencionan sobre el amor propio y el egoísmo. ¿Tú crees que hay diferencias entre el egoísmo y el amor propio? Mm, Pues según lo que yo entiendo, el egoísmo es como querer, eh, de cierta manera sí priorizarte a ti, pero es más, lo veo más como en aspectos ¿Narcisistas? ajá, narcisistas. Y el amor propio creo que se va un poco más a la aceptación y quizás el egoísmo es más como a lo que te pertenece. Ok, sí, 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 sí. Y justamente este concepto es un poco más filosófico, ¿no? De que el hombre es egoísta por naturaleza y ese tipo de cosas, pero en un aspecto psicológico creo que lo definiste bastante bien. Y bueno, ya de nuevo volviendo a temas un poquito más personales, ¿hay algún ritual o hábito que practiques regularmente para mantener tu autoestima? Pues el ejercicio me sirve, el, no sé, invertir en cosas como productos que pues a lo mejor y podrían ayudar. Yo creo que también el cómo me presento, pues me ayuda a sentirme clasificada o como que me ayuda a proyectar esa imagen de ese alguien que quiero ser. Mm, y pues sí, yo creo que esos son como mis rituales, ¿no? Invertir en cosas para mejorar mi aspecto, en las cosas que me gustan, como el ejercicio o la música, cosas como que me hacen a mí ser quien soy o cómo me presento. Y así. Ok. Hablas de la autoaceptación, me gustaría saber si te aceptas físicamente. Pues digo, acepto como los aspectos básicos, ¿no? Como mi etnicidad, cosas que no puedo cambiar, porque pues digo, Ok, yo no pedí nacer con ellas, pero, o sea, no mentiré que pues también siempre como que quiero llegar a verme mejor. ok, ok, sí, sí, sí. Bueno, te digo, las preguntas suelen ser un poco personales. Si alguna pregunta te suele incomodar, pues puedes decirme que no. ¿Has tenido que romper relaciones o situaciones que afectaban tu amor propio? ¿Cómo las manejaste? Y me refiero también no a relaciones tan solo de pareja o románticas, sino también amistosas. Ok.
Mm, bueno, bueno, creo que sí, sí ha sucedido. Yo tenía una amiga, no sé si puedo ser específica o no. Como tú prefieras, si quieres lo censuro más adelante. Ok, bueno, yo tenía una amiga que pues nos llevábamos bastante bien, nos llevábamos en la infancia, entonces pues era más, la relación se basaba en juegos, pero pues poco a poco fuimos creciendo y pues teníamos nosotros contextos muy distintos, a lo mejor en cuestión de la educación de nuestros padres. Y pues nada, yo creo que eso fue lo que nos afectó y pues más que nada Sí, ella tenía hábitos con sus padres distintos y sí, pues sí. bueno, ella pues veía pues mi entorno y pues eran distintos, entonces pues llegaba a hacer comentarios o acciones que pues no se sentían muy amistosas, entonces pues digo, por eso dejamos de ser amigas. Sí, no, justo, y creo que hiciste bien. De hecho, Freud menciona que las primeras etapas, o sea, la infancia, manejan muy bien cómo tú te relacionas con los demás, y de hecho también hace mención a ver, el amor propio, como conoces el amor por medio de tus padres, como lo conozcas, serás condicionado no es experimentar, es a practicar el amor dependiendo cómo fuiste enseñado a tenerlo. Y creo que es lo mismo, supongo que vio otra dinámica diferente pues, como que le causó conflicto. Y bueno, justamente esta pregunta tiene que ver un poco, ¿cómo influye tu pasado en la manera que te ves a ti misma hoy en día? Pues justamente creo que sí he evolucionado como, digo, si fuera un personaje, creo que sí he evolucionado porque, ajá, bueno, antes para mí pues el egoísmo pues, era más fácil que el amor propio, ¿no? Y pues Sí, también, sí. digo, también uno cuando es chico no se da, de por sí es como egoísta de naturaleza, ¿no? Hasta que como que de verdaderamente entras al mundo y como que empiezas a tener interés genuino por los demás. Y pues creo que mi yo del pasado y mi yo del presente sí serían un poco más distintos o por lo menos serían un poquito más, menos sentimentales o emocionales Sí. y más como un poquito más racionales. Y digo, también, pues poco a poco te vas introduciendo a la sociedad y te vas como dando cuenta de qué cosas sí son aceptables y qué cosas no, y pues las vas implementando. Sí, no, justamente Teresa Cid hace también un comentario similar que habla que el amor es como el hombre, los dos son seres dinámicos que cambian su significado y su valor dependiendo con el tiempo. No siempre significarán lo mismo y a eso, según yo, se refiere con el cambio que tenemos. Y hay una forma que a mí me gusta pensar que es que tú no eres la misma persona que hace un año. Ajá, siempre cambia por completo alguna parte de ti. Es como un poco como Teseo, pero bueno, ¿qué papel juegan las redes sociales en tu percepción de ti misma? Y cuando me refiero a redes sociales, me refiero como esta insatisfacción crónica, entre barras, envidia que se suele sentir, porque cuando estamos en redes sociales usualmente vemos a las personas de que con cuerpos ideales, con estilos de vida soñados y otro tipo de cosas, y usualmente eso hace como un resentimiento en ti sobre que tal vez tus logros en ese momento sean fracasos, sentir que deberías estar en otro momento, esa insatisfacción que se suele sentir, ¿cómo la sobrellevas? Y más por las redes sociales. Pues bueno, en primera yo también, bueno, sí he sentido, sí diría que pues siento esa parte, esa insatisfacción, pero digo, también soy culpable porque a mí me gusta consumir ese contenido, ¿no? Por ejemplo, a Ok. mí me gusta bastante la estética coreana y lo que consideran bello físicamente, especialmente en las mujeres, y la verdad es que me encanta y pues de cierta manera lo apoyo, aunque no sea saludable y aunque sea pues muy irreal. Pero pues más que nada, yo creo que como yo no me presento en sí yo físicamente en las redes sociales, porque el contenido que yo subo es más como artístico, pues creo que aunque sí me compare, no hago algo activamente para que me compare la gente también, entonces tampoco me siento tan vulnerable frente a eso, pero pues sí diría que me afecta pues también en como pues en los objetivos que ahorita yo tengo sobre mi propio físico, ¿no? Quizás sobre mi peso. Pero pues de ahí en fuera creo que sí tengo una capacidad para diferenciar sobre lo que es, porque también eh, tomo en cuenta que hay gente que se dedica a eso y que pues su trabajo depende de eso y que obviamente va a poner más empeño en cómo se presentan. Incluso pues a las empresas invierten para que pues ciertas personas se vean de tal manera como te digo en la industria coreana que hay, no solo hay pues belleza natural, sino que también hay dinero literalmente. Entonces también tampoco me siento necesariamente mal. Sí. Sí, son modelos un poco que ya rozan con irrealidad. Y bueno, si pudieras darte algún consejo a ti misma, objetivamente hablando, ¿qué consejo le darías? A mí misma. mm,
Ok, en cuanto a lo de aspectos físicos o o amor propio. No, sobre la pregunta anterior, aspectos físicos. Pues yo creo que tener la voluntad para cambiar y los hábitos es bueno, pero también la realidad es otra que, digamos que, por ejemplo, con la edad, si es que en algún punto ya, por más esfuerzo y voluntad que le pongas a verte de cierta manera, pues es natural que en algún momento ya no sea así y que también, como yo no invierto tanto dinero en cómo me veo, tampoco que me sienta presionada. Ok, ok, sí, justamente. Y esta pregunta tal vez tenga un poco que ver, pero tú sabes establecer límites. ¿Qué importancia tiene para ti establecer límites personales en lo general, en lo que te podría afectar, como podrían ser relaciones? Pues bueno, creo que hasta ahora he tenido la fortuna de encontrarme con personas que diría que no tienen malicia en su acercamiento a mí. Y bueno, también, pues como no me siento sola, digo, tengo una familia que pues me ayuda a veces a ver cosas que no sé si me empiezo a juntar con alguien y tiene malas intenciones y yo no me doy cuenta, pues esas personas a lo mejor me advierten, ¿no? No me quitan directamente el lazo con esa persona, pero me advierten y me dan como un punto de vista menos sesgado como al que yo le doy. Y pues en un momento en el que pues me sienta pues verdaderamente atacada, pues lo que hago es, para mí es muy fácil alejarme y pues Ok, sí, mantenerse en contacto, entonces eso es lo que hago. ok, tienes un buen círculo que te advierte de ciertos problemas. Creo que eso es una primera fase. Aparte que supongo que con este círculo has crecido, entonces también se te hace fácil cortar dichos lazos y sabes que pues, a todos los son malos. Y bueno, esto ya no tiene mucho que ver, pero ¿te resulta difícil aceptar cumplidos y por qué crees que sea así? Eh, sí se me hace difícil porque como también yo soy mi mayor crítico, cuando pues alguien me complimenta, no, pues creo que me sirve no creérmelo para pues seguir como con una zanahoria enfrente, ¿no? Como de querer ir por esa zanahoria, Es un pero, buen... pero sí se me hace difícil. También se me hace, creo que como que socialmente, creo que si lo aceptas, te ven como un poco narcisista. Entonces, como para evitar ese sesgo, pues digo, se dice gracias y ya, no sé. la verdad. Ok, sí, bueno, es una manera de verlo. ¿Alguna vez has sentido que tu amor propio ha sido puesto a prueba y cómo lo superaste en dado caso de que sea así? Y si la pregunta es un poco rara, te puedo ofrecer un ejemplo. A ver si un ejemplo. Por ejemplo, en una situación querías, no sé, mucho a una persona, pero por tu propio amor propio sabías que era mejor, pues tal vez cortar ese lazo, aunque hubieras, no es lo mismo que la anterior pregunta, como me respondiste con tu amiga, sino de que ahí sí era más como una decisión ya más que la otra persona te exigía, tal vez. Sí, bueno, yo tenía una amistad que era bastante buena, había mucha comunicación y mucha confianza, pero pues en algún punto como lo que se esperaba de la amistad del uno del otro pues empezó a diferir y pues como era diferente, era un poco difícil sobrellevarla porque yo sentía que yo daba de más no recibía nada a cambio, que sé que incluso en algunas amistades, pues no necesariamente tienen que ser recíprocas, pero yo sí sentía que pues me drenaba un poco, entonces como no lo Ok, sentí recíproco y también pues eso era un poco desgastante, ¿no? Porque había demasiado empeño de mi parte, pues finito. ok. Bueno, ¿hay alguna frase o pensamiento que te recuerdes a ti misma cuando necesitas un impulso de autoestima? Sí, quizás sonará un poco ambiciosa, pero pues me ayuda bastante porque bueno, la frase es yo solo sé que no sé nada de Sócrates y lo que me gusta es porque bueno, cuando me empecé a pues comparar con la gente más sobre los aspectos de conocimiento, inteligencia y pensamiento crítico, pues yo me sentía pues muy perdida y muy atrasada, como que sentía que todos estos años mi enfoque había estado como en algo quizás menos importante y como que sentí que no desarrollé una inteligencia adecuada para mi edad. Y esa frase me gustó porque como que partes desde que no sabes nada y como que no pierdes esa capacidad de sorprenderte y de seguir aprendiendo. Entonces creo que, pues eso creo que es bueno porque te ayuda a cuestionarte y pues aceptar que si no sabes nada, pues siempre puedes saber. Ok, sí, es una autobenevolencia bastante buena. Creo que es un acto de autocompasión bastante, es que autocompasión no me gusta cómo suena, pero un acto de benevolencia a sí mismo. Creo que está bastante bien. Y bueno, ahora vamos a ver con
¿Qué harías diferente en tu vida si tuvieras un poco más de amor propio? Pues yo creo que estaría un poco más relajada, eh, pues en cuanto a aspectos sociales y pues cómo me percibo a mí misma, ¿no? Quizás me daría otros lujos o priorizaría otras cosas más como el placer instantáneo que como la planeación a futuro, no sé, en cuestión de lo que como o en lo que hago, en los hábitos que tengo y a lo mejor en aspectos sociales como me permitiría ser más abierta frente a lo que me gusta y a mis opiniones y no tanto de tratar de ser políticamente correcta, pero ¿Ok? bueno, sí, yo creo que eso. Sí, justamente, y hablando de eso, creo que también Aristóteles hace una hincapié sobre ese tipo de autoestima. Cuando tú tienes cierto tipo de autoestima, bueno, hablando del que tú tienes, es una autoafirmación, una autovalidación, no tienes que depender de alguien, es la búsqueda de la autoestima y el individualismo. Ajá. Y bueno, ¿cómo lidias con la disonancia entre ser la persona que eres y la persona que sientes que deberías de ser? Pues, pues me gusta verlo así como lo de la zanahoria, tener una zanahoria enfrente que es como ese objetivo que a lo mejor sé que es poco probable que lo alcance, pero pues sirve como su objeto de sello, este ideal, ¿no? Que aunque va cambiando, pues siempre lo uso como más que como un castigo, como una motivación. ¿Ok? ¿Cómo te aseguras que tu amor propio no se construya a expensas del bienestar de otros? Mm, pues creo que es porque la imagen que yo quiero obtener sí se basa mucho en mis gustos personales, eh, porque, por ejemplo, sí me he dado cuenta que pues la gente aquí tiene como otros estándares, pero Ajá. no sé, no necesariamente se adaptan con los que yo tengo, ¿no? Y porque se basan más como en eso, mis gustos personales que los de otros. Entonces, pues sí diría que surge más como de mis propios gustos o mis propias exigencias que a la de los otros. Por ejemplo, no sé, mis familiares. Ok. Sí. ¿En qué medidas consideras que el amor propio está conectado con tu sentido de propósito de vida? Pues yo creo que bastante porque mm, pues ambos son, es como crear un ideal y tratar de apegarte a ellos. Y pues creo que pues el propósito de vida, pues de cierta manera define cómo te vive, cómo vives, las decisiones que tomas, cómo te ves, qué cosas has logrado, lo que te pertenece, lo que consumes. Entonces, pues yo creo que pues están bastante relacionados. Ok. ¿Y tú, para ti, qué crees que es más importante, el amor propio o el amor hacia los demás? Mm, No sé si se puede esta respuesta, pero yo creo que ambos son importantes porque siento que también es un poco inútil amar a alguien si pues tú no puedes como amarte a ti mismo. Y creo que incluso los jesuitas decían que ser para uno mismo y ser para los demás, porque creo que al final como que ambos son, se nutren del otro, porque creo que a veces te puedes amar a ti mismo viendo el amor que otra gente te tiene, o a veces tú puedes amar a otros y hacer que pues ellos también se amen, ¿no? Como que vean lo bonito que hay dentro de ellos. Entonces, pues sí creo que pues son recíprocas, como que una no podría existir sin la otra. Idealmente, ¿no? Casi nunca pasa, pero idealmente. Ok, sí, justamente ser un pilar para ti antes de ser un pilar para los demás. Y me gustaría hacer un hincapié que me gustó mucho esa manera de pensar, porque justamente la pregunta original, el concepto boceto, era ¿qué crees que es más importante, el amor propio o el amor hacia los demás? Y cómo reconciliarías ambas cosas en tu vida, pero consideré que era más importante la pregunta en esa fase de decidir, pero creo que esa parte de hacer una nueva opción donde los dos sean parte de uno es justamente que la dualidad no ciertamente siempre está peleada. Y Bueno, bueno. algo que me gustaría añadir sobre por qué pienso así es porque, bueno, hay una frase en una serie británica que es de comedia que se llama Fleabag, en la que pues, bueno, explica cómo literalmente lo único que tienes son a los otros, ¿no? Digo, te tienes a ti mismo, pero pues tú no serías nadie sin los otros, porque los otros son como los que te definen, los que te categorizan y pues tú lo haces y tú te amas o te percibes en base a los ojos de los otros. Sí, justamente. ¿Y qué aspectos del pasado personal crees que tienen más peso en la construcción de tu amor propio? Mm, Ok. Por ejemplo, podrían ser como aspectos académicos o familiares o así. Sí, Yo creo que pues mi amor propio surge
surge más de los aspectos familiares, pero no he de mentir que en algún momento se basó más como en los académicos. Y yo creo que, pues eso, que creo que he sido muy afortunada de que pues tengo una familia que nos prioriza bastante a nosotros y bueno, a nosotros, a mi hermano y a mí, para, pues no sé, como que tratan, son exigentes con nosotros, son cariñosos, son amables, nos dan como lo que hemos ocupado, pues para tener como un pensamiento adecuado. Entonces yo creo que pues sí serían familiar, pero sí en algún momento fue el académico y fue como cuando me di cuenta que pues no resultaba sana esa comparación. Ok, sí, justamente un entorno sano, por ende, da a una persona sana. Ajá. Y bueno, hablando del autocuidado, bueno, no estamos hablando de eso muy bien, pero ¿tú llevas prácticas de autocuidado o de autodisciplina, tanto física como mentalmente hablando? Sí, bueno, siempre, mis padres siempre me incitaron a hacer ejercicio y bueno, creo que hasta ahorita, hoy en día ya no me lo exigen, pero eso ya es algo que también ahora yo quiero más por mis propios propósitos, digo. Y bueno, yo creo que ese y bueno, también es como me han impulsado bastante como a seguir mis hobbies y mis hobbies están basados como en las habilidades que demostré que tenía de chiquita. Entonces, pues creo que eso también me ha ayudado pues bastante a crear una identidad y como pues una percepción de mí que me ayuda como a amarme a mí y a mis habilidades. Ok, ¿qué opinas de los contenidos de autoayuda? ¿Te resultan útiles o crees que tengan algún valor? Pues bueno, creo que más que nada lo sacaba, yo no leo como así autoayuda específicamente, pero eh, tenía una profesora de literatura que hablaba sobre distintas, pues, puntos de vista o corrientes literarias que, o sea, que en parte te pueden ayudar o no, como, no sé, quizás el existencialismo, absurdismo o, por ejemplo, estoicismo. Recuerdo que gracias a esa profesora creo que conozco muchas cosas de las que conocí porque lo explicaba de una manera, pues esto existe y esto es así. No te incitaba como de, no, pues es que el positivismo y el body positive y todo eso y entonces como me gustaba esa oportunidad de como decidir qué es lo que aplica para mí y qué no. Entonces pues desde ahí como que, de ahí saqué como un poco de ayuda quizás sobre Sí. pues, cómo ver las cosas, pero por ejemplo el concepto de autoayuda que creo que tenemos ahorita, era, por ejemplo en la sección de libros en los que son como se categorizan en autoayuda, siendo que son más como quizás como autoayuda pop, o sea como popular, ¿no? Que busca más como cómo uno se presenta a uno mismo que más como el amor propio o pues la cordura. Sí, justamente. Y bueno, ¿me podrías dar una definición de tu autoimagen? Pues yo creo que diría que es cambiante y contradictoria, porque creo que si me preguntas hace un año, pues tenía como objetivos distintos, que son similares, ¿no? Tampoco son como que muy así izquierda o derecha, pero pues sí creo que pues acepto que cambio y pues entre más experiencias, pues me doy cuenta que a veces los objetivos que tenía antes, porque por ejemplo, si me preguntas en primero de secundaria qué quería hacer, te hubiera dicho que no sé, me hubiera gustado ser modelo y estar en Japón, ¿no? Y ahora me doy cuenta un poco más sobre lo difícil que es eso, ¿no? Desde aprender el Sí, idioma hasta como literalmente ser alta y delgada, que es un poco más complicado. Pero pues creo que también, eh, pues ese propósito surge de una parte muy, muy interna de mí, que creo que como que eso no se puede cambiar fácilmente, como mis objetivos o mis aspiraciones artísticas, que creo que aunque cambien un poco, pues siempre van a estar ahí. Entonces, pues sí diría que dinámica y contradictoria. ok. ¿Sientes que de la cultura que te rodeas no es agresiva contigo? Mm, No hablemos solo de culturas a las que posiblemente sigues, sino también, por ejemplo, la cultura del consumismo, las aplicaciones, las tiendas de ropa, como que todo alrededor como de la sociedad. Pues sí, siento que me afectan, pero pues yo también soy parte de ellas. Por ejemplo, eh, pues diría que la cultura de las redes sociales, hubo un momento especialmente en la pandemia que me afectaron bastante, que incluso pues decidí, por ejemplo, no sé, de TikTok desinstalarlo porque como que hasta yo me daba cuenta de lo insano que es eso. También lo del consumismo, siento que ahí es un poco más complicado porque actualmente pues vivimos en un... Ay.
vivimos como en un modelo socioeconómico que pues para sobrevivir y destacar y bueno, por lo menos solo sobrevivir ocupa que pues consumas varias cosas, ¿no? No sé, como computadoras, eh, renta de departamentos, comprar teléfonos con poca durabilidad. Pero digo, no es que me agraden, pero también entiendo que pues si ya existo en este mismo preciso momento, tengo que pues de cierta manera apoyar esa cultura. Y sobre la cultura no sé, un poco más aquí sobre las perspectivas o ideologías que tiene mi país, México en general. Diría que definitivamente sí estoy muy influenciada por ellas, pero que también me ha ayudado mucho la globalización para pues también conocer distintos puntos de vista más como de más orientales. Pues creo que de ambos como que se puede sacar provecho, pero pues sí diría que estoy como de aquí, o sea, no estoy aquí ni allá. Ok, sí, justamente la mezcla de culturas da una información más amplia de el contexto general de las personas porque no te cierras simplemente a verlo desde una misma cultura. Creo que esa palabra yo de hecho no la dije, creo que fue Plinio el Viejo, pero y sí, justamente siento que pelear con una cultura con la que ya está demasiado grande es una misión que casi sisífica, entonces pues no tiene mucho sentido. Ajá. Y bueno, sobre las personas que tú has encontrado a lo largo de tu vida que tal vez carezcan de amor propio, de autoestima, sufran depresión o algún tipo de sesgo que los haga sentir inferiores, ¿tú usualmente cómo los apoyas? Pues mm, creo que bueno, no diría que los apoyo directamente, así como literalmente opinando sobre sus problemas y su condición, es más como darles compañía, hacerles entender que pues mi apoyo está ahí y pues que también como pues una relación es como eso, más que alguien que pueda resolver tus problemas, es alguien con el que puedes, no sé, a lo mejor distraerte o pues poder como platicar cosas sin sentirte necesariamente juzgado, porque digo, creo que es diferente tener una conversación sobre X tema con tus padres que pues tienen esa responsabilidad de querer que tú mejores, a con un amigo que pues puede ver una parte un poco más real de ti sin necesariamente exigirte mejorar. Entonces, pues sí, Ok. yo diría que son como con momentos de calidad o pues simplemente conversando y escuchando. Sí, muchas veces no sabemos qué hacer con respecto a la otra persona, no tenemos las palabras exactas, pero creo que justamente con tener ese sentido de confianza puedes ayudar mucho a la persona a sentirse que no está aislada y pues evidentemente que no está sola. Y bueno, ya como últimas dos preguntas, hay una teoría que propone Aristóteles y que la retoman otros pensadores y psicólogos de que llevas una relación literalmente socioafectiva contigo mismo. ¿Tú crees que llevas una buena relación o al menos crees que llevas una relación contigo misma? Pues sí diría que tengo una relación conmigo misma y creo que eso se puede ver un poco más en lo que yo encuentro estético o en lo que yo veo en el arte, porque pues para mí el arte me ayuda como a sobrellevar mi realidad y entenderme un poco más a mí misma y pues al mundo que me rodea. Incluso también desde la manera en la que me presento, pues eso me apoya y pues no diría que es sana en todo su esplendor, solo diría que es como adecuada a los objetivos que tengo y pues, a mi realidad. Y bueno, eso pensaría. Ok, y bueno, esta pregunta es un poco personal, te digo, si prefieres no responderlo, podemos pasar a otra similar, que es, ¿tú te consideras que te amas a ti misma? No, bueno, no, a ver, déjame, es que mm, tengo voluntad de poder llegar quizás en algún punto a amarme a mí misma y creo que pues la insatisfacción de cierta manera pues te ayuda a mejorar. Sé que tengo ese propósito de mejorar, pero aún todavía ciertos aspectos me, pues todavía pueden ser un poco más trabajados o simplemente se desarrollan un poco más con la madurez y con el tiempo y con vivir experiencias, a lo mejor que te fuerzan a, a ser un poco más duros, porque creo que hasta hoy en día he tenido como la confortabilidad de pues tener eso, tener un lugar seguro, pero creo que al momento en el que pues ya pueda depender de mí solamente, pues veré si verdaderamente pues ocupo pues o modificar otras cosas
o pues amarme plenamente. ¿Ok? Y ya como última pregunta, ¿crees que es sano sentir amor propio todo el tiempo? Como una obligación a lo largo de tu vida. Pues es que a lo mejor lo que pensaría es que como no siempre estamos estables pues siempre estamos cambiando, pues el amor también es cambiante, ¿no? Entonces como siento que en algún momento, digamos que vives en un país y agarras ciertas costumbres de un país, creo que tu amor propio y tus valores y todo lo que te conforma y incluso de quién te rodeas es diferente, pero si estás como en otro país pues también pues, tu manera de actuar tiene que ser un poco distinta, adaptándose a donde estás. Entonces, como no siempre estás en el mismo lugar, incluso, no sé, económicamente, siento que pues el amor también cambia. Entonces, no siento que debería de ser estable. Entonces, creo que es casi imposible que te ames por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, yo diría que es un poco, y bueno, un poco muy ideológico o utópico que puedas amarte por toda tu vida. Sí, justamente hablamos de que si estás en una relación socioafectiva, es natural que tanto en una relación normal de dos personas no amas a la persona todo el tiempo. A veces hay enojos, a veces pues, no se te hace llorar la otra persona, que es lo mismo acá. A veces sentiremos odio por nosotros mismos. Y como expliqué sobre Teresa Sid, el amor es como el hombre, es dinámico, es cambiante, cambia su significado constantemente, no se mantiene siempre estable y es bastante confuso. Ajá, pero bueno, muchas gracias, Andrea, por haberme proporcionado tu entrevista. Y obviamente tu nombre saldrá en el trabajo final y pues muchas gracias. Qué increíble.